Capítulo 24. La resolución. Se ha demostrado que la plena absorción del material que se presenta en este libro es capaz de elevar el nivel de conciencia en un promedio de 35 puntos, puesto que el progreso de la conciencia durante la vida humana media en la Tierra es solo de 5 puntos. Tal incremento de la conciencia es un beneficio enorme y, como muestran la física teórica avanzada y las dinámicas no lineales, cualquier incremento individual también eleva, en cierta medida, la conciencia colectiva del planeta. Hacerse más consciente es el mayor regalo que cualquiera puede ofrecer al mundo. Además, la reacción en cadena hace que el efecto acabe volviendo a su fuente. Si bien el nivel de conciencia de la humanidad como un todo ha estado situado en un peligroso 190 a lo largo de muchos siglos. A mediados de los años 80, de repente, saltó a 207, un nivel esperanzador. Por primera vez en la historia, el ser humano está en terreno seguro para continuar su marcha ascendente, y ya era hora de que despuntara esta nueva esperanza. En la actualidad, muchos de estos temas que he comentado están muy presentes en los medios de comunicación. A. La perversión de la religión al servicio de la barbarie política. B. El incremento de la depravación de los crímenes. La participación de niños en actos violentos. C. La participación de niños en actos violentos. D. La confusión moral en la política. Y E. La extraña violencia de las sectas. Todos estos temas aparecen sobre un fondo coloreado por la prevalencia de la mentira como costumbre social, así como la falta de consenso en cuanto a la responsabilidad individual y colectiva hacia el prójimo. Esta confusión y esta parálisis social surgen de la escasez de directrices en las que basar las decisiones. Es de esperar que este libro haya dado un paso para llenar este vacío al ofrecer un ensayo sobre la ciencia de la ética. No me refiero a la ética entendida como los inconsecuentes juicios morales sobre lo que está bien y lo que está mal, sino a una base del mismo tiempo objetiva y personal para tomar decisiones y evaluar cuál es la conducta más elevada posible. En el marco social podemos negarnos a someternos de forma pasiva a cualquier sistema político que caiga por debajo de 200. Más bien, debemos de aplicar nuestras capacidades recién desarrolladas para examinarlo y corregirlo. Ahora es posible, por ejemplo, establecer criterios claros para seleccionar cargos públicos. Cada puesto requiere un nivel de conciencia mínimo para ser eficaz. Cualquier funcionario del gobierno situado en un nivel de conciencia inferior a 200 no resolverá problemas, sino que los creará. Por el glamour, incluido el glamour intelectual, alcanzamos un discernimiento incipiente. Por fortuna, en este mundo de dualidad, al hombre se le ha dado una conciencia que puede detectar lo destructivo al instante y señalárselo a su mente ignorante mediante el intenso debilitamiento de su cuerpo ante estímulos hostiles. El último término, en último término, la sabiduría puede reducirse al simple proceso de evitar lo que debilita, pues en realidad no se necesita nada más. Mediante la práctica frecuente de esta técnica es posible reemplazar de forma progresiva la ceguera espiritual a la verdad y la falsedad por una creciente visión intuitiva. Algunos pocos afortunados parecen nacer con esta percepción innata. Sus vidas permanecen claras y no sufren daño por la sintonización negativa, pero para la mayoría de la vida no es tan fácil. Muchos nos hemos pasado una buena parte de ella reparando el daño causado por por atractores destructivos que tienen un efecto hipnótico. La recuperación de una sola adicción puede requerir la mayor parte de una vida y la adicción más común e insidiosa es la negación, que ofusca a través de la vanidad intelectual. En contra de lo que sugieren sus ilusiones de grandeza, el intelecto no carece no solo de la capacidad de reconocer la falsedad, sino también del poder necesario para defenderse, aunque pueda discernir. A la luz de la enorme colección de obras especulativas, intelectuales, que ha habido a lo largo de la historia, es irrelevante decir que la supuesta capacidad de razonar del ser humano carece de la facultad esencial del discernimiento. La totalidad del campo de filosofía es la prueba de que el hombre
se ha esforzado y ha fracasado durante años en el intento de distinguir lo verdadero de lo falso. De otro modo, el discurso habría alcanzado un consenso hace mucho tiempo. Y a partir de la conducta humana, queda claro que incluso si el intelecto pudiera llegar de manera fiable, esta conclusión básica carecería del poder de detener el efecto de los campos negativos. Seguimos siendo inconscientes de las causas de nuestras afecciones y, entre tanto, el intelecto sueña todo tipo de excusas plausibles, hipnotizado por estas mismas fuerzas. Aun cuando la persona sabe que su comportamiento es autodestructivo, dicho conocimiento no tiene el poder necesario, no tiene el necesario efecto disuasorio. El reconocimiento intelectual de las propias adicciones nunca ha dado el poder de controlarlas. En las Sagradas Escrituras se nos dice que al hombre lo afligen fuerzas invisibles. En este siglo hemos aprendido que hay objetos de la apariencia inocua que emiten rayos de energía silenciosos e invisibles. Los descubridores del radio pagaron esta comprensión con sus vidas. La radiación Roentgen, rayos X, es letal. Las emisiones radioactivas y el radón matan en silencio. Los campos de energía atractores que nos destruyen también son invisibles y no menos poderosos, aunque mucho más sutiles. Cuando se afirma que alguien está poseído, lo que se quiere decir es que su conciencia está dominada por campos atractores negativos. Según esta definición, por segmentos enteros de la sociedad están tan poseídos que son inconscientes de sus motivaciones. La sabiduría nos dice que uno adora el cielo o el infierno y que acabará siendo sirviente de uno del otro. El infierno no es una condición impuesta por un Dios que juzga, sino la inevitable consecuencia de las propias decisiones. Es el resultado final de elegir siempre lo negativo y, por lo tanto, deslarse del amor. Los seres iluminados suelen describir a la población en general como seres atrapados en un sueño. La mayoría de las personas son impulsadas por fuerzas invisibles y durante una buena parte de nuestras vidas, a la mayoría esto nos desespera. Rezamos a Dios para que nos alivie de la carga de los pecados y buscamos alivio por medio de la confesión. El remordimiento parece formar parte del tejido mismo de la vida. Entonces, ¿cómo es posible la salvación para quienes se quedan atrapados inadvertidamente en tales influencias? De hecho, la salvación es posible incluso desde un punto de vista meramente científico. Está garantizada porque la energía de un pensamiento amoroso es mucho más poderosa que la de uno negativo. Por lo tanto, las soluciones tradicionales del amor y la oración tienen una sólida base científica. El hombre tiene dentro de su propia esencia el poder de salvarse. La humanidad es una aflicción que a todos nos carga. No recordamos el haber pedido nacer y heredamos una mente tan limitada que apenas es capaz de distinguir lo que potencia la vida de lo que conduce a la muerte. Toda la lucha de la vida consiste en trascender esta miopía. No podemos entrar en los niveles superiores de la existencia hasta haber avanzado en la conciencia hasta el punto en el que se supera la dualidad y ya no se está atado a la tierra. Tal vez, debido a la voluntad colectiva de trascender, hemos desarrollado la capacidad de descubrir una brújula innata para sacarnos de la oscuridad de la ignorancia. Necesitábamos algo muy simple que pudiera sortear las trampas del taimado intelecto por las que hemos pagado un precio tan alto. Esta brújula solo dice sí o no. Afirma que lo que está alineado con el cielo nos fortalece y lo que está alineado con el infierno nos debilita. El omnipresente ego humano no es un yo en absoluto, solo es un ello. Cuando destapamos esta ilusión se revela un interminable chiste cómico, una comedia de la que la propia tragedia humana forma parte. La paradoja de la experiencia reside en la fiereza con la que el ego lucha por preservar la ilusión de un yo, separado e individual. Esto no es solo una imposibilidad metafísica, sino la fuente de todo sufrimiento. La razón humana se agota a sí misma sin cesar para explicar lo inexplicable. La explicación misma es una comedia, tan ridícula como intentar ver la propia nuca. Pero la vanidad del ego es ilimitada y se hincha todavía más en ese intento de dar sentido a lo que no tiene. La mente identificada con el ego no puede entender la realidad. Si pudiera, se disolvería de inmediato al reconocer su propia naturaleza ilusoria.
Más allá de la paradoja de la mente que trasciende el ego, se alza lo que es autoevidente y brillante en absoluto infinito. Y a partir de ahí, todas las palabras son inútiles. Pero quizá a partir de la compasión por nuestra ceguera, podamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y entonces la paz será para nosotros un futuro seguro. Es posible que nuestro propósito en la tierra siga siendo oscuro, pero el camino que tenemos por delante está claro. Con el nivel de conciencia de la humanidad, por fin, por encima de 200, podemos esperar grandes transformaciones de la cultura conforme la humanidad se responsabilice más de su conocimiento y por lo tanto de sus actos. Hemos llegado a ser plenamente responsables, nos guste o no. Estamos en un punto de la evolución de la conciencia colectiva en el que incluso podríamos asumir la gestión de la conciencia misma. La humanidad ya no está resignada a pagar de forma pasiva el precio de la ignorancia, o su conciencia colectiva no se habría elevado a este nivel. De ahora en adelante, el hombre puede elegir no seguir siendo esclavo de la oscuridad, entonces su destino puede ser certero. Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en las alturas. Apéndice A. Niveles calibrados de verdad de los capítulos. Capítulo 1, 780. Capítulo 2, 830. Capítulo 3, 750. Capítulo 4, 770. Capítulo 5, 740. Capítulo 6, 710. Capítulo 7, 740. Capítulo 8, 820. Capítulo 9, 800. Capítulo 10, 780. Capítulo 11, 770. Capítulo 12, 800. Capítulo 13, 870. Capítulo 14, 870. Capítulo 15, 730. Capítulo 16, 760. Capítulo 17, 770. Capítulo 18, 770. Capítulo 19, 830. Capítulo 20, 890. Capítulo 21, 870. Capítulo 22, 860. Capítulo 23, 880. Capítulo 24, 860. Apéndice B. Detalles del test kinesiológico. Detalles de la prueba kinesiológica. La validez científica depende de la posibilidad de repetir los experimentos para asegurar la duplicación fiable de los resultados. A continuación, se describe en detalle la técnica de la prueba kinesiológica usada en todas las investigaciones que se citan en este libro. Se trata en esencia del mismo método desarrollado por el doctor John Diamond en su innovadora obra Kinesiología del comportamiento. Primer paso. Se necesitan dos personas. Véase la nota 3 del prólogo. Para determinar la idoneidad de un sujeto de prueba, el examinador presiona con rapidez hacia abajo con dos dedos sobre la muñeca del sujeto, del brazo extendido horizontalmente, al mismo tiempo que le dice resiste contra la presión descendente. Un sujeto normal es capaz de resistir la presión y mantener su brazo extendido paralelo al suelo. En ocasiones hay personas que son incapaces de mantener su brazo extendido cuando se le aplica la presión descendente debido a un contacto anterior con campos de energía debilitantes o con condiciones de salud negativas. Estos sujetos no son adecuados para la prueba. Algunos se recuperan si dan golpecitos sobre el timo en la parte superior del esternón a un ritmo 1, 2, 3 mientras sonríen y piensan en un ser querido. Entonces se fortalecen y responden con normalidad, pero es posible que esta cura solo dure 4 horas. Entonces hay que repetir los golpecitos en el timo. Nota, algunas personas son capaces de conseguir buenos resultados por sí mismas haciendo un anillo en forma o con los dedos pulgar e índice. Cuando los resultados son verdaderos, la O es fuerte y le resulta difícil separar los dedos índice del pulgar con la otra mano, mientras que un no los hace relativamente débiles y fáciles de separar. Si hay que tomar una decisión importante, es mejor verificar la respuesta con el método antes descrito en el que se emplean dos personas. Segundo paso, durante la prueba, la situación ha de ser impersonal. Se debe evitar sonreír o hacer comentarios personales.
Hay que mantener el entorno libre de ruidos, música de fondo o distracciones como animales domésticos o niños que interrumpan. Conviene retirar los objetos metálicos, como las monturas de gafas, de la línea media del cuerpo del sujeto, así como los relojes o joyas, incluidos los collares. Los estímulos anormales, como el perfume o una loción para después del afeitado del examinador, pueden afectar los resultados. Para mejorar la concentración del sujeto de la prueba, debe cerrar los ojos. Tercer paso, si los sujetos dan resultados débiles una y otra vez, conviene evaluar la voz del examinador. Si en condiciones normales, esta hace que otros se debiliten. El examinador queda descalificado. Cuarto paso, conviene empezar con un ensayo de tanteo. Con un posible sujeto, se le pide al candidato que piense en alguien a quien ama y el examinador presiona con dos dedos sobre la muñeca de su brazo extendido hacia un lado y paralelo al suelo. Un sujeto normal se mostrará fuerte y será capaz de resistir con firmeza. A continuación, se le pide que piense en resistir con firmeza. A continuación, se le pide que piense en alguien a quien odia, teme o con quien se siente resentido. Adolfo Hitler sirve como alternativa. Un sujeto normal se debilitará mucho y será incapaz de resistir la presión descendiente sobre su muñeca. Hay que hacer algunas pruebas más con otros pares de estímulos en contraste para establecer la consistencia de la prueba y mejorar la conexión entre el examinador y el sujeto. Algunas muestras de estímulos ideológicos, visuales y auditivos con respuestas previsibles son: resultado débil, odio; resultado fuerte, amor; resultado débil, evástica; resultado fuerte, bandera de Estados Unidos; resultado débil, Osif Stalin; resultado fuerte, Mahatma Gandhi; resultado débil, música rap pandillera; resultado fuerte, música clásica. Véase también el capítulo 7. Quinto paso. Después de establecer que el sujeto de la prueba reacciona de manera fiable y está en un estado normal, se procede con el tema de la investigación, realizando declaraciones alternativas. Las preguntas siempre deben de plantearse como la declaración de un hecho es inútil, formular preguntas sobre el futuro, pues los resultados de la prueba no serán fiables. Antes de iniciar el trabajo, siempre se debe declarar: tengo permiso para indagar sobre el tema específico. ¿Sí o no? Es posible comprobar si la manera de preguntar es la correcta diciendo: ¿esta es la forma correcta de plantear la pregunta? ¿Sí o no? Una declaración como el acusado cometió el robo, ¿sí o no? Puede ser planteada tanto por el interrogador como por el sujeto de la prueba. Cada vez que se formula una pregunta al sujeto, se le pide que resista y el examinador presiona de forma rápida hacia abajo con dos dedos sobre la muñeca extendida del sujeto. En nuestra investigación, a menudo usamos equipos de sujetos de pruebas. Por ejemplo, se dividen grupos de 20 y 30 hasta 1000 personas en equipos de dos que se turnan como examinador y sujeto al mismo tiempo, o se divide en grupos para realizar proyectos de investigación independientes. En un grupo de 100 personas, 50 equipos de dos, tal vez uno o dos equipos tengan dificultades para obtener los mismos resultados que los demás. A estos equipos se les puede llevar aparte para realizar los golpecitos en el timo descritos en el primer paso, lo que volverá a la normalidad sus respuestas. Entonces podrán volver a unirse al grupo. Con este método, los resultados de la prueba son reproducibles al 100% a lo largo del tiempo, de modo que cualquier grupo de personas en cualquier lugar siempre producirá los mismos resultados. Por ejemplo, la imagen de Adolfo Hitler debilitará a todo el mundo, aunque no hayan oído hablar de él o lo consideren un gran héroe nacional. Sexto paso. El test también puede realizarse sosteniendo los objetos que se someten a prueba cerca del plexo solar el, ce- cerca del plexo solar del sujeto. Se comprobará que los sujetos se debilitan en respuesta a los endulcorantes artificiales, a los pesticidas o incluso a una fotografía de Adolfo Hitler oculta dentro de un sobre. Se fortalecen las respuestas a la comida nutritiva, a las medicinas
beneficiosas y los nutrientes a una foto escondida de Abraham Lincoln y así sucesivamente. Séptimo paso. Puede verificarse que los resultados de la prueba son independientes de los conocimientos de los sujetos, así como de sus opiniones, sistemas de creencias o actitudes. Por ejemplo, una imagen de Nelson Mandela hará que todos los sujetos de la prueba se fortalezcan, hasta los racistas que estén en su contra. La música de Bach florece a todo el mundo, aun a quienes no les gusta, tal y como la música de heavy metal debilita a los sujetos, aunque sea su preferencia personal. Esta confirmación de los resultados ha sido observada al menos durante los últimos 20 años por miles de terapeutas que usaban la kinesiología en sus prácticas clínicas o investigaciones de forma habitual. De hecho, los resultados son más consistentes que los métodos diagnósticos convencionales usados en la medicina tradicional. Es decir, un corazón débil nunca da un resultado fuerte con la kinesiología, pero puede dar un resultado erróneo normal en un electrocardiograma. Este es un hecho bien conocido. Hasta aquí el apéndice B. Mañana continuamos con el apéndice C sobre cómo calibrar los niveles de conciencia. Gracias por haber leído conmigo. Para mí fue un placer leer para ti. Recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de este libro. Chao, chao.